El colegio pues es como todos los colegios, como el de Michoacán, el de la frontera norte, el Ecosur, etcétera, tiene un área específica. Nosotros estamos, nuestro nicho, digamos, de investigación de los 4 centros que tenemos, que es Centro de Investigación, Centro de Estudios de la Complejidad, Centro de Estudios de la Cultura, Centro de Estudios de la Educación y el TUME sobre la gobernanza. Tenemos como una cuestión básica que es pues la cuestión entre vínculo entre la política, la sociedad, las humanidades y la ciencia. Entonces, el Centro de Ciencias de la Complejidad, del cual formo parte, el objetivo es pensar la complejidad socioambiental, porque ustedes ven el C3 de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Complejidad, pues tiene muchísimas líneas de trabajo, muchísimas. Pero obviamente eso se basa en la riqueza que tiene la UNAM. Nosotros somos un centro muy chiquito, además muy joven, tenemos apenas 2 años. Entonces tomamos ese nicho, la complejidad socioambiental, y lo que venimos haciendo desde hace ya 2 años precisamente es eso, es pensar este tema que tiene mucho que ver con lo que decía Jonathan, que han venido trabajando ustedes, que es pues siguiendo estas 2 líneas, porque hay 2 formas de pensar la complejidad. Una tiene que ver con los estudios que inicia Edgar Morin en Francia hace más o menos 30 años. Su obra cumbre, que se llama El Método, que tiene 6 volúmenes, precisamente está dedicada a pensar estas, que llama ahorita, que veníamos platicando Jonathan, como áreas básicas que tiene que poseer el ser humano para tener una visión holística de lo que ocurre, del vocablo holos en griego, que decir todo. Esa es una manera de pensar la complejidad, y otra es la complejidad como la piensan en el C3, como la piensa Alejandro Frank, que es, los estudios de la complejidad son aquellos que trabajan fenómenos multivariables. El asunto es que casi todos los fenómenos son multivariables. Entonces, bien pensados, todos son multivariables. Pero, entonces, precisamente como son multivariables, pues los estudian con apoyo de pues de la computación, de muchísimas, con muchas herramientas que permite, por ejemplo, ahorita poder pensar y diseñar esquemas y estrategias para intentar mitigar un fenómeno tan complicado como es el calentamiento global. Si hay un buen ejemplo de fenómenos multivariables, precisamente es. Entonces, y además, si ustedes ven los trabajos, el AR5, el informe número 5 del panel intergubernamental sobre el cambio climático, se van a dar cuenta que hay un trabajo muy serio, muy bien desarrollado. El haber establecido, y con esa fuerza y claridad, que el esquema business as usual, en el cual estamos viviendo actualmente, va a llevar a la humanidad a la sexta extinción masiva de las especies hasta el final del siglo, no es algo que alguien se saque de la manga. Hay estudios increíblemente serios, tanto trabajando lo que implica la temperatura media del mar, como la permanencia del CO2 en las capas altas de la atmósfera, etcétera. Es realmente un trabajo muy serio, y que hace la semana pasada el presidente de la ONU, basado ya en el AR6, porque ya está por salir el 6º informe del panel intergubernamental de cambio climático, se permite decir el señor Gutiérrez, el que está a cargo de esta parte de las Naciones Unidas, que urge detener el calentamiento global y tomar las medidas que son necesarias si no queremos que la humanidad realmente se vea dañada en grave medida hacia final de siglo. Entonces,
Pues eso es un poquito lo que trabajamos nosotros. Ajá. Eh, lo que les voy a presentar ahorita es un trabajo relativamente sencillo. Muchas de lo que les voy a plantear les va a resultar muy simple. Bueno, no hablé de mi formación, yo estudié primero un poquito de química. Ajá. Después me meto a estudiar psicología, luego psicoanálisis, me voy a Francia. Después me regreso a México, estudio filosofía, luego voy a Alemania a hacer un postdoctorado en filosofía. Me hago heideggeriano del grupo de los heideggerianos alemanes. En esa época conozco a los Grünen, a los verdes alemanes. Me interesa por una cosa que se llama ecosofía y es lo que hago actualmente. Ajá. El trabajo es básicamente eso, es pensar el vínculo entre la filosofía, ¿no?, y los problemas de la ecología. Y pues lo que les voy a plantear es precisamente lo que es la base del último libro que escribí, que se llama Aprender a decrecer, que es una tesis economista. O sea, el texto, el nombre Aprender a decrecer 2.0 se llama porque había uno previo, pero cambiaron algunos datos. O sea, todavía no existía todavía no aparecía con fuerza la cuestión de los escapes de metano del Ártico. Y me pareció demasiado importante para lo que está pasando ahí, como para dejarlo fuera. Entonces, Aprender a decrecer, la idea del decrecimiento es una tesis que, si bien no es nueva, está desde los planteamientos de Georgescu y Rögen. Hay un economista francés que se llama Serge Latouche, que ya trajimos a México hace como 8 años, 9 años. Lo trajimos aquí a Cuernavaca que nos diera un curso. Latouche plantea que, siguiendo las tesis de Kenneth Boulding, me parece se llama, un economista inglés, que dice que pensar que los recursos son infinitos en un mundo finito, dice, eso solamente lo pueden afirmar o los locos o los economistas. Me encanta porque precisamente él es un economista, pero es cierto, el pensamiento de los economistas en general, sobre todo la línea que sigue a Milton Friedman y compañía, es de que los recursos de la Tierra son infinitos. Y eso no se requieren muchos dedos de frente para darse cuenta de que algo no funciona en eso, ¿no? Para poner un ejemplo simple, cuando en los años 70, quizás algunos de ustedes supongo que no habían nacido, pero ocurrió un fenómeno que fue que los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, decidieron de un día para otro dejar de vender petróleo. Eso ocasionó una crisis que hizo que este recurso pasara de costar menos de $20 a subir a más de $70 de un día para otro. Se pueden imaginar lo que eso representó para la economía del mundo. Fue una locura eso. A partir de ahí comenzaron una serie de pensadores a reflexionar acerca de qué va a pasar, o sea, cómo que eso despertó, porque además hubo otro fenómeno asociado, que fue el asunto de que se alcanzó el pico de la producción petrolera de los pozos americanos. Toda esta larga franja que viene desde Luisiana hasta Texas es una franja con mucho petróleo. Se alcanzó el pico de la producción, ustedes saben, el punto más alto de lo que pueden sacarse de todos esos pozos, que precisamente era por esos mismos años. Y entonces comenzaron a pensar ¿y qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? Se mostró de manera brutal que era un recurso no renovable.
Hay un señor que se llama Richard Duncan, que hace una tesis que se llama La teoría de Olduvai, donde con lo que juega es eso, ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? O es más, cuando pasemos de la era del petróleo barato a la del petróleo caro, porque no es lo mismo que el petróleo esté a nivel del suelo, que solamente sea necesario meter una bomba pequeña, o con los que tenemos nosotros en la costa del Golfo, que son aguas someras, son pozos de 20, 30 metros de profundidad, es lo que hay que hacer para a extraer petróleo, como ocurrió en el terrible accidente del Deepwater Horizon, en las costas precisamente al interior del Golfo de México, pero del lado americano, que hicieron un pozo donde creo que era 1,5 kilómetros para llegar al suelo y después otro kilómetro, o sea, y obviamente tú no puedes poner una estructura que repose sobre pilotes. Si tienes que hacer pilotes de 1 kilómetro de largo, es imposible. Son especies de barcos, ¿no?, que lanzan una sonda. Es realmente muy difícil echar a andar eso, y obviamente los costos de producción de una explotación de ese calibre son mucho mayores, ¿ah? Mucho mayores. Y además el riesgo es accidentes como los que pasaron precisamente en el año 2011. Pero bueno, entonces Richard Duncan trabaja con esta teoría del Olduvai. El nombre, por cierto, Olduvai, proviene, lo dice Duncan mismo, de ese lugar donde supuestamente apareció la especie humana. Entonces, jugando con eso, pues plantea qué va a pasar cuando acabe el petróleo y por tanto se extinga la especie humana. Este primer paper que publica Duncan al respecto es del 2009, pero ha ido cambiando con el curso del tiempo. Incluso hay un ensayo previo, pero bueno, si ustedes ponen Richard Duncan, Olduvai Theory, aparece en cualquier buscador. Entonces, la teoría de Olduvai plantea precisamente qué va a pasar cuando se acabe el petróleo y por tanto, ¿qué va a pasar con la humanidad? Si prácticamente todo lo que tenemos y hacemos se mueve con petróleo, o es derivado del petróleo. Esto sí ya es un buen ejemplo, este material, o sea, cuando uno se fija en eso, es realmente muy particular. El contenido energético que tiene el petróleo es impresionante. Yo sé que ahorita el watt solar ya está más barato que el de combustible fósil, ya lo sé, pero todas nuestras máquinas están hechos, una gran cantidad de ellas están hechas para moverse con petróleo, y sobre todo en esa época. Ahorita ya pasaron. ¿Cuándo fue que el watt solar es más barato que el del... No es ni un año, un poquito más o menos ese tiempo. En esa época no. En esa época lo único que aparecía como energía renovable que podría sustituir al combustible fósil era la energía eólica. Pero bueno, lo importante es que Duncan se pone a pensar sobre esto y plantea que un escenario nada halagüeño. Y aquí les debo decir que es similar al que plantean incluso también los demógrafos. Hay quien fue un gran demógrafo mexicano, el doctor Raúl Béjar, que fue director del CRIM de la UNAM, que está en Cuernavaca. Alguna vez nos daba una conferencia acerca del futuro de la humanidad. Ustedes saben, los demógrafos piensan mucho en eso con base en estadísticas. Él fue el que nos dijo alguna vez que la función que expresaba el crecimiento de la humanidad no era una exponencial, sino era una logarítmica, porque iba a alcanzar una meseta, y se iba a estabilizar la cantidad. Aquí les debo decir que hay dos tesis. Está la que planteó en esta ocasión el doctor Béjar, y está otra que plantea un señor que se llama Jared Diamond, en un texto que se llama Colapso. La tesis de Béjar es así. Él nos dijo: hemos estudiado poblaciones con un ciclo de vida más corto que los humanos, por supuesto,
y que los hemos puesto en un espacio cerrado, con recursos limitados, como es la Tierra, y entonces hemos calculado cómo se mueven las poblaciones, paramecios, cucarachas, lo que quieran. Entonces comienza un crecimiento que no se nota, lento, y luego sube como exponencial, pero luego se hace una meseta. Maravilloso. Eso algunos nos tranquilizó. Dijimos, ¿y cómo qué cantidad es esa meseta? No, 10.500, 11.000 millones de seres humanos soporta la Tierra con el modo de producción industrial. Acuérdense ustedes que depende mucho la cuestión del modo de producción. Esto lo trabajó muy bien un señor que se llama William Catton, en un libro que se llama Overshoot. Desde los años 80, William Catton planteó, y precisamente el año es importante, porque en los años 80 habíamos como 4.000 millones de seres humanos en la Tierra. Y entonces en esa época William Catton dijo, no debe crecer más la humanidad. En el año 14 años antes, precisamente Ehrlich había publicado The Population Bomb, donde estaba volviendo a decir, nos estamos acercando a una crisis como la que había hablado Malthus muchos siglos antes, pero está creciendo de manera desmesurada la humanidad. Esto es 1966, por Ehrlich. 1980, William Catton, que es, plantea en este libro que no debe crecer más la humanidad, no debe sobrepasar los 4.000 millones. Obviamente, hoy ya somos 7.500 millones de seres humanos, pero es lo que planteaba, porque él decía, porque el modo de producción industrial, para mantener correctamente el vínculo entre los ecosistemas y las comunidades humanas, no debe superar los 4.000 millones de seres humanos. Entonces, el modo de producción es muy importante, porque decía el mismo Catton, si nos quedáramos con el modo de producción de recolección, caza-recolección, es mucho menos la cantidad de seres humanos que admite la Tierra. Si ustedes piensan en un lugar como Temisco, y piensan cuántos humanos pueden vivir de matar ratas, cacomixles y lo que se siembra, etcétera, estaremos de acuerdo en que no son muchos, de ninguna manera, la cantidad de personas que viven actualmente. El modo de producción pasó de caza-recolección a agricultura simple, agricultura compleja, es decir, ya con aditamentos. La agricultura compleja, de hecho, generó una primera crisis. ¿Se acuerdan? Esta emigración, incluso de europeos a Estados Unidos, acuérdense que fue por una hambruna. O sea, la humanidad comenzó a crecer de tal forma que sobrepasó el nivel de producción. Es decir, lo que dijo Malthus que iba a ocurrir, realmente ocurrió. La humanidad creció de manera geométrica y la producción de alimentos de manera aritmética, que es como lo dijo Malthus, y en ese momento lo que se produjo fue que había más humanos que lo que podía producir la Tierra con el modo de agricultura, con el modo de producción de agricultura compleja, como estoy usando los términos de Catton, y así ya con bastantes aditamentos manuales, con el empleo de animales, con conocimientos ya quizás no muy elaborados, pero suficientemente buenos de mejoramiento de semillas, etcétera. Con ese tipo de agricultura, estamos hablando siglo XVIII, se va a generar una crisis, porque se reproduce más rápidamente la humanidad que la producción de alimentos. Esto aunado a la higiene, al mejoramiento del tratamiento de la salud, pues obviamente genera problemas. Es por eso que se genera hambruna en Europa, emigración a saber los lugares del mundo, no solamente Estados Unidos. Pero la revolución industrial, que comienza a mediados del siglo XVIII también, pues comienza a utilizar primero esta forma de petróleo, que es el carbón, como un energético que revoluciona las cuestiones, y después ya el petróleo, y todos los hidrocarburos que ustedes ya conocen.
esta revolución industrial hizo que esa hambruna quedara atrás. Lo que tenemos ahorita es una producción de alimentos impresionante, mucho más hace unas 2 décadas. Había un superávit de producción de alimentos espectacular en la tierra. Ahorita ya no es así. Si ustedes ven las cifras que reporta la ONU respecto a la producción de alimentos, ha ido descendiendo poquito a poquito la cantidad de reservas de la FAO. Si hace 2 décadas era cierto que había muchísimo, que no tenía que haber hambre en la tierra, porque había muchísimos alimentos, lo único que ocurría estaban mal distribuidos. En esa época, ustedes se acuerdan, estaban la denuncia, bueno, no se acuerdan, ustedes estaban chiquititos, estaba la denuncia de que Estados Unidos arrojaba jitomates y arrojaba maíz a la cuenca del Mississippi, precisamente por una cuestión de regular el mercado. Imagínense, yo produzco 1000 toneladas más de las 500 que tendría que producir, pues obviamente el valor del producto se va a ir al suelo por cuestión de oferta y demanda. Entonces, ¿qué hacían? Para regular el mercado, pues tiraban los lo que ellos llamaban excedentes, excedentes de producción, que hacía que la cuestión se mantuviera en niveles adecuados para que la industria continuase y además ellos seguían teniendo las ganancias que querían. La revolución industrial en la agricultura ha generado una cantidad enorme de catástrofes. Una de ellas es lo que pasa en nuestro país, en muchos lugares. El campo se ha abandonado. Les hablo un ejemplo simple. Los apicultores de Morelos. Aquí en Morelos hay todavía una de ellas todavía persiste, Miel Carlota, pero había otra compañía que se llamaba La Mielera. Esto lo conozco bien porque conocía a uno de los gerentes de esa empresa. Se abre un momento dado, precisamente por el Tratado de Libre Comercio, México a la miel que venía de todo el mundo. Y llega la miel tan barata que no pueden competir. Es decir, su costo simple de producción, sin que hubiera un peso de ganancia para los dueños de panales y etcétera, llegaba la miel más barata. Le costaba a México, a la mielera, más barato comprarla que producirla. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Pues se abandona, quiebra la empresa. ¿Por qué es posible que ocurra algo así? ¿Es que son más eficientes en otros lugares? Bueno, sí. Las máquinas producen una eficiencia superior, eso es cierto. Segundo, el subsidio. Las naciones muy ricas subsidian a sus campesinos. ¿Por qué? Porque es más. Imagínense que tengan que irse a las ciudades para ganar mejor. Les interesa que estén en su lugar de origen para que no vayan a generar problemas. Lo que pasó en Siria, no se acuerdan, la crisis que tenemos ahorita en el mundo en Siria proviene de una crisis ambiental. Se genera hace 5 años una sequía que duró 3 años en esa región del mundo. Porque además, acuérdense un detalle muy importante: Siria no se sumó a la primavera árabe. Siria fue una de las pocas naciones de esa región que no trató de derrocar a sus ayatolas, no, para nada. Simplemente estuvo bien, pasó la primavera sin que tuvieran problemas, pero la crisis ambiental sí generó que la gente que estaba en el campo no tuviese posibilidades de sembrar, se van a las ciudades y de un día para otro hay 1 millón más de sirios en las ciudades de esa nación y se genera una debacle y se produce una serie de pobres en las ciudades, los ayatolas, bueno, se hace el despapalle que tenemos ahorita, que ha asumido esta nación, una de las más bollantes del África, una región tristísima y destruida por la guerra. O sea, es uno de los primeros, no de los primeros, porque antes estaban las islas de Polinesia,
fragmentos de la humanidad destruidos por el calentamiento global, pero es apenas de los primeros, ¿no? Eso que aparece en las películas, de que va a elevarse 7 metros el nivel del mar y se va a comer Nueva York, sí, eso va a pasar, pero solamente hasta que lleguemos a 4 grados. Ahorita no, ahorita ya rebasamos 1, pero respecto a épocas preindustriales, lo cual ya es muy grave, pero no va por ahí. Hay una película que les recomiendo mucho, si no la han visto, se llama 10 Billions, 10.000 millones, donde se plantea la siguiente hipótesis. Dicen, imagínense que un asteroide otra vez va a pegar en la Tierra y va a producir una catástrofe, va a matar entre el 80 y el 90% de las especies vivas de la Tierra, de todos los animales de la Tierra. Entonces, dice, si supiéramos que viene algo así, la NASA, la Organización Europea también de la cuestión aeroespacial, los chinos, todos estarían ya pensando juntos cómo lanzar una bomba nuclear para destruir ese asteroide desgraciado, y estaría pensándose el punto de encuentro y haciendo los cálculos, etc. ¿Ah? Ya estaríamos haciéndolo, como en la película de Armagedón. Dice, pues ese es el escenario de lo que va a pasar, pero sin asteroide. Nos bastamos nosotros mismos para generar esa crisis. ¿Ah? Y va a tener la misma escala. Y lo peor, no va a ser una crisis increíble como la del asteroide, porque el asteroide, imagínense, llega y nos mata a todos en un segundo. Bueno, a los que están cerca, a los demás se tarda un poco más, pero es rápida la muerte. Es una muerte por infarto, que es la mejor que me puedo imaginar. Pero no, la que tenemos en vistas es una muerte por cáncer, una muerte lenta, de daño poco a poco. Por eso digo que ya comenzó en Tuvalu, una isla que está siendo abandonada en este momento, precisamente porque ya el agua entra en toda la isla y ya las cosechas pues ya no se puede, ¿no? En las regiones del Ártico, donde los niños ya perdieron el oído debido a que como solamente comen carne de foca, que tiene mucha grasa y todos los contaminantes se guardan en las grasas. Y aquí en el resto del mundo nos encanta lanzar porquerías, desde agroquímicos hasta plásticos que se comen los peces, y entonces a subir la cadena trófica, pues obviamente estos lobos marinos, que son los depredadores del mar, pues se llenan de contaminantes y lo acumulan en las grasas. ¿Qué es lo que se comen los pobres niños esquimales? Que son los que ahorita están quedando sordos, y hay lugares del Ártico que ya se están yendo de ahí porque pues simplemente no se puede vivir más. ¿Ah? O sea, no se puede. Y todos los que estamos aquí somos responsables de eso. Todos. Porque todos nos comemos los productos a los que les echan agroquímicos. O sea, todos. Ajá. ¿Quién? Sí, perdón. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Para hacerlo un poco más interactivo, porque ellos también pueden preguntar ya. Dale, hombre. Muy interesante y muy bueno lo que nos estás platicando. Ya habíamos tocado un poquito el tema de la tecnología aquí antes, con un autor que se llama Peter Thiel. Es el que creó PayPal junto con Elon Musk. Okay. Y nos dice que la tecnología, en resumidas palabras, es hacer más con menos. Entonces, esto de lo que estábamos hablando de poder cosechar mucha más comida con menos recursos, más sale más barato, como lo hacían las mieles importadas, ¿no? Pero otra cosa que nos dice Peter Thiel es que la solución a todos estos problemas, que además creo se ven reflejados en la política tan compleja que vivimos en los tiempos actuales, porque ya empezó, como bien nos dices,
la solución a todo esto podría venir de parte de la tecnología también, y que últimamente se ha castigado mucho a la tecnología, y se ha pensado que la tecnología nos va a matar. Incluso se ve reflejado en las películas de Hollywood, Terminator y Avatar, entre otras, de que la tecnología no es buena para la sociedad. Entonces él está en desacuerdo con eso, y hace un momentito también nos platicabas de el decrecimiento que se necesita. Ahora, ¿ese decrecimiento tiene que ver con menos tecnología? ¿O cómo sería ese decrecimiento para resolver este problema? Esa es la pregunta. Y nada más para mencionar algunas de las soluciones que proponen estos grandes emprendedores, es, por ejemplo, colonizar Marte. Tratar de crear una atmósfera que sea posible de vivir ahí, o al menos de sacar los contaminantes tan graves que estamos produciendo, y así tratar de preservar más, pero tratando de utilizar todavía la tecnología. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es este decrecimiento del que nos hablas? ¿O cómo se podría vivir? Bueno, no es un detalle antes sobre lo de colonizar Marte. Pregunta, ¿cuánta energía se requiere para sacar a 3 astronautas de la atmósfera terrestre? Armstrong, Collins y el otro, Aldrin. Muchísimo, y es lo que ellos están trabajando, dicen. No nada más el costo energético, el costo también de hacer esa expedición, porque sería otra humanidad. El asunto es, ¿a qué humanidad estamos hablando? ¿De la especie humana o estamos hablando de esta humanidad? Esta humanidad no puede salir de la Tierra. Por más que cuando uno piensa, es que entonces vamos a vivir en Marte. No, olviden, no es un vamos a. Quizás algunos, poquitos, puedan ir a Marte, y si tienen suerte, logren terraformar Marte. Pero eso no somos nosotros. Nosotros estamos en el planeta Tierra, no nos vamos a mover de aquí. Y lo que no hagamos con nuestro planeta, si no logramos cuidarlo, la verdad, a mí qué diablos me importa los que se puedan ir a Marte. Sinceramente, me tienen sin cuidado. Va a ser como es más, me da vergüenza la cantidad de recursos que gasta la humanidad. Para mí es tirarlos, porque son millones y millones de dólares. Si ese dinero se gastase simplemente en poner en cada hogar de la nación americana los suficientes paneles fotovoltaicos para que no tuviesen que gastar en petróleo, si ese dinero se gastase en estimular una movilidad urbana que no fuera con combustibles fósiles, etc., para mí sería increíblemente mejor. Para mí, lo digo tal cual, es una soberana estupidez el programa de llevar humanos a Marte y el dinero que se está gastando en eso. Es una soberana estupidez. Pero ahí incluye cierta tecnología, ¿no? Los paneles solares. No, claro, no, por supuesto. O sea, no. Hay tecnología, es como en todo, hay cosas que son maravillosas. O sea, el efecto fotovoltaico, ¿hace cuánto lo conocemos? Hace muchísimo. Pero que se haya optado y que haya una serie de corporaciones y un dinero involucrado para que no se mueva la tecnología. Como yo dije, es más barato el watt solar que la misma energía producida con combustibles fósiles en este momento. Eso tendría que hacer a las empresas decir, oye, pues cambiémonos todos para allá. Pero eso no está pasando. Es un tema político, como mencionaba hace ratito. Y corporativo. ¿Por qué corporativo? Porque los verdaderos dueños del mundo no son los gobiernos. Hay un estudio que les recomiendo muchísimo que lo lean, que se llama The Global Network. Lo publican 3 suizos, Battiston, Gladfelder y Vitali. The Global Network, donde dice 147 corporaciones
son dueñas del mundo, porque tienen el 40% del dinero del mundo. Y 700 corporaciones son dueñas del 80% del dinero del mundo. Los dueños del mundo ya no son los gobiernos. México, General Motors, es más grande económicamente que México. British Petroleum es muchísimas veces más grande que México. Farmacéuticas, Pfizer, es más grande. O sea, pero de lejos, de lejos. ¿No se acuerdan cuando Halliburton y British Petroleum dijeron, ay, tenemos que pagar por el Deepwater Horizon? ¿Cuánto va a costar? $100 millones. Ok. ¿No cuánto? Sí, 100,000, no me acuerdo. Esas son cifras que me rebasan. Pero cuando yo lo vi, dije, toda la deuda externa mexicana. Y dijeron, sí, está bien. O sea, es impresionante eso. Pero bueno, no, por supuesto hay tecnología que yo respeto muchísimo. Y de hecho, si queremos cambiar estas cosas, tenemos que... Hay un gran pensador que ustedes seguramente van a reconocer cuando lo diga, que es Buckminster Fuller, el que crea la cuestión de las cúpulas geodésicas, etc. Es un americano. Buckminster Fuller plantea que cuando uno quiere cambiar algo, no tiene que oponerse con lo anterior, sino tiene uno que crear un modelo alternativo, que poco a poco crezca y sea que no luche contra el anterior, sino que crezca solito por acá. En paralelo, para un momento dado sustituir. Es la única manera, porque si uno choca contra lo anterior, lo único que genera es que el otro responda y lo destruya. Esta idea, que por cierto no es... Hay un microbiólogo amigo que se llama Edmundo Calva, que precisamente está aquí en biotecnología. Hablamos que eso lo enseñan las bacterias. Dice, ¿cómo funciona una bacteria? Me decía. Dice, mira, te llega el bacilo de Koch, y entonces, pues llegan primero muy poquitos, ni lo nota tu organismo, y comienzan a reproducirse. Y un momento dado, y a la vez que se van reproduciendo, van emitiendo unos mensajes que se llama la quorum sensing, que es como una evaluación de cuántas bacterias hay en el medio. Y entonces, a la vez que se reproducen, emiten estos mensajes. Y un momento dado, cuando es una cierta cantidad de bacterias las que están presentes, y se dan cuenta por esta emisión de mensajes químicos, en ese momento, juntas y al mismo tiempo, comienzan la batalla. En ese instante, antes no lanzaron una sola toxina. Es cuando el quorum sensing les dice, somos suficientes, en ese momento comienzan y te mueres de tuberculosis. Es brillantísimo. Entonces lo que plantea Buckminster Fuller es lo mismo. Es decir, no choques. O sea, si llega un bacilo de Koch y dice que quiere pelear contra mi organismo, por favor, lo aplasto. Pero si no me doy cuenta que está, y comienza a crecer solito, y cuando ya son muchísimas, me atacan, me matan. ¿No podría ser similar a lo que está pasando con los jóvenes, las nuevas generaciones? Yo somos todos millennials, creo que aquí que hay como una generación, nuevos valores, una diferente manera de pensar y actitudes y manera de comportarse también, que va poco a poco transmitiéndose y propagándose. Pero todavía no ha habido ningún choque violento con el sistema actual. Pero estamos esperando ese momento nada más, cuando ya seamos mayoría, lo vemos políticamente hablando también, ¿no? Ganó por mucho López Obrador. ¿Por qué? Porque tuvo el apoyo de muchos jóvenes. Entonces, ¿no será algo parecido a esto? Mira, lo que pasa es que
Yo estoy seguro que, a ver, la cuestión es que es la mayoría. Lo digo así tal cual, rapidito. La mayoría de los jóvenes están estupidizados, porque la mayoría de la población está estupidizada. Actualmente vivimos un proceso de estupidización generalizada. El término es exacto lo que estoy diciendo, no es... Bueno, nos vas a tener que explicar un poco más, ¿no? Sí. Aquí la mayoría somos Quizás jóvenes. ustedes salen de esa, no estoy seguro, pero que salen de esa, pero la mayoría es simple. Piensen en sus compañeros, en sus amigos. La mayoría están estupidizados. Los que no están con el fútbol, están con el reggaetón, es la verdad, o sea, es lo que tenemos. Ajá. Y yo veo que hay casi como una guerra generacional, una manera de pensar tan diferente entre más o menos la edad que tenemos aquí y más o menos la edad de nuestros papás. Por eso también es difícil entendernos muchas veces con ellos. Y eso es normal hasta cierto punto. Pero en esta generación en particular creo que es más grande esa brecha. Entonces, he escuchado muchas veces este tipo de comentarios. A veces he ido a conferencias científicas y, por ejemplo, Marina, que es una profesora que trabaja aquí, nos decía, se pueden hablar de los millennials y hablan muy mal de ellos. Bueno, y yo no, estoy en contra de eso. Creo es que que, hay algo ¿sabes qué? Yo no divido entre millennials y generación X me cuesta trabajo pensar esas divisiones, porque los que han hecho estudios sobre división de generación se ponen muy poco de acuerdo. Yo he oído, hay trabajos como el de Braulio Ornedo, por ejemplo, que habla de que cambia la generación cada 15 años, otros dicen cada 20, o sea, lo varían de maneras para mí, tan poco rigurosas. Se habla, por ejemplo, de la generación del 98. O la generación de los románticos. Un ejemplo, la generación de los románticos franceses, siglo XIX, y se habla de Nerval, se habla de Baudelaire, de Rimbaud, comenzando con el papá de ellos, que es Víctor Hugo, y que vínculo con los románticos alemanes, comenzando por Goethe, hasta Schiller, y uno dice, espérate, ¿qué son los románticos franceses? Pues sí, están estos que les mencioné, pero sí, pensaban temas similares, no exactamente iguales, se reunían alrededor de un grupo, que es el grupo del hashish, era la época en que les encantaba la cannabis, pero todos los literatos de esa época pensaban igual, no. Era el grupito hegemónico, sí, en todo el mundo no, en toda Francia no. ¿Qué es una generación? Sí, claro, me puede decir, bueno, sí, los millennials son esos que les pones una computadora y la manejan de una manera que a los viejos nos resulta increíblemente extraño, como alguien, Lo que pasa es que ustedes tuvieron una suerte, que fue que de chiquitos los papás les dimos las computadoras y después destrozaron 20, y a nosotros, que éramos viejos, decíamos, me costó bien cara, ¿cómo la voy a tocar? Se me va a echar a perder. Y las tocamos con muchísimo cuidado y nos hicimos mucho más lentos. Algunos tuvimos la suerte de que no se portara tanto y destrozamos alguna. Aunque les debo decir, fíjense, esto se los tengo que contar. Yo tenía una Brother Printaphone con la que hice mi tesis de maestría, que era de floppy disk. Esta, cuando yo la dejé, estaba perfectamente, nada estaba mal, pero no tenía internet. Era autista, era una máquina autista. Solamente tenía, creo que 64 gigas, no, megas, o sea, era una vergüenza, pero servía para escribir, con esa hice la tesis. Para mí es una tristeza que el iPad que traigo por acá ya lo tenga que cambiar, porque ya está muy lento. ¿Sí?
esta idea de la obsolescencia programada de los equipos es una cosa realmente perversa. Porque como tiene 1 milímetro más de pantalla y además el retina permite que se vean mejor, es significativo eso. Está bien que generemos tal cantidad de basura electrónica. O sea, no es entrar a un juego perverso. Eso, es decir, yo sé, pero bueno, volviendo a la cuestión de los millennials, sí tuvieron una suerte enorme y eso les produce una alfabetización muy peculiar que sí hace diferencia respecto a las generaciones previas. ¿Por qué? Porque así como, no sé, hablo de México, 1900 en México. 1900 en México, el 95% de los mexicanos era analfabeto. ¿Eso quiere decir que no tenía cultura? No, para nada. Era una cultura increíblemente rica en gastronomía, en forma de cultivo de la tierra. Era impresionante. Los mexicanos eran muy cultos desde el punto de vista de lo que era la cultura previa. No estaba la alfabetización, por supuesto, pero estaban muchos otros valores, muchos otros conocimientos. Eso también es cultura. Pero eran analfabetos. Ahora pasamos, es decir, de la alfabetización fue un cambio, pero con la alfabetización de las máquinas es otro cambio. Sí, eso sí lo tienen las generaciones por ahí de los 80s, 90s que nacen en esa época. Comienzan a tener un vínculo con las máquinas muy diferentes al que tuvimos las generaciones previas. Pero me cuesta trabajo hablar de una que eso sea generacional, es lo que no me checa, porque no lo ubico por años, sino por vínculos. Si ustedes van a África y dicen, tú ya eres millennial, ¿por qué no sabes? Espérate, pero es que yo estoy aquí en Zimbabue, en un pueblito olvidado, que nunca he visto una máquina. Ajá, sí. Si ya tengo esta posibilidad, a pesar de haber nacido en el año 2000, no soy millennial, porque tiene que ver con otros factores. Sí. Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Estábamos hablando hace rato presentemente acerca de la creación de tecnologías paralelas para poder sustituir las que ya no van a funcionar. Yo llegué aquí buscando hidrógeno. Hasta la fecha se supone que... Electrólisis, así lo encuentro. No. Ya sé. Actualmente ya hay dispositivos que más o menos van funcionando, pero precisamente así como dice la obsolescencia programada y la idea de que va a tirar a otras tecnologías hace que nadie las apoye. ¿Qué sabe acerca de eso? A ver, otra vez, no entiendo. El hidrógeno está creciendo, a la par que el petróleo sabe que se va a acabar y sabe que es el mejor sustituto para el petróleo, porque inclusive con algunos procesos se puede obtener plásticos del hidrógeno. Hay organismos vivos que en algún momento de su metabolismo producen hidrógeno. Si no, el principal problema es la explosividad, ¿no? Es mucho más explosivo el hidrógeno que... Y mucho más difícil de almacenar, mucho más todo, ¿no? Es que de hecho es como un doble filo, ¿no? Guarda más energía, pero también más cosas así. Pues tú lo que quieres preguntar es si crees que haya alguien deteniendo el desarrollo. No, ¿quién sabe si hay algún desarrollo en algún otro lugar donde lo tenga más avanzado? ¿Qué es lo que precisamente me interesa? Mira, respecto a particular de las... no es difícil hacer celdas de hidrógeno, la verdad no es difícil. Se puede hacer hasta el azul. Ajá. El asunto es la explosividad. Es más, ahorita, el otro día vi en el Parque Chapultepec, aquí en Cuernavaca, un muchacho que llevó un motor, un coche, y entonces tenía unas celditas de hidrógeno que había hecho él solito y estaba generando hidrógeno, lo inyectaba al motor y eso mejoraba, no sé, ya no me acuerdo, 15% la eficiencia. O sea, mezclaba, no era puro hidrógeno. ¿Qué tanto el motor que ustedes saben para aguantar la explosión y mover el pistón
se requiere un motor muy robusto, ¿no? para el hidrocarburo. Yo no me acuerdo, eso me lo tienen que decir ustedes, respecto a la explosión que genera el volumen de hidrógeno para producir el movimiento del pistón, y si eso puede ser controlable. A mucha gente lo que le da miedo con el hidrógeno es la explosión, ¿no? Un golpe, ustedes saben, esas cosas pasan en los automóviles. Si me pregunta a mí, y eso es de lo que voy a plantear en el congreso al cual estoy invitando, el de movilidad urbana, lo que hemos estado hablando de la Climared, es que cometimos un error los seres humanos. Hay dos modelos de movilidad en el mundo, bueno, los dos básicos, los dos extremos, son el modelo Detroit y el modelo Ámsterdam. Si ustedes van a Ámsterdam, se encuentran una ciudad que se mueve recorridos largos en trenes en toda la red europea, recorridos cortos de más de 6 kilómetros en tranvías, y recorridos medianos, largos, medianos, y recorridos cortos en bicicleta. Es una ciudad plana, ya lo sé, es una región de esa naturaleza, pero es increíblemente eficiente. Un ciudadano de Ámsterdam paga un 16% en movilidad de lo que paga un americano, porque los jóvenes no tienen coches y no aspiran a tener coche, porque no les interesa, se mueven muy bien en bicicleta. Es muy padre irte en bicicleta y llegaste a donde ibas y estacionarte a donde ibas, porque no hay problema, la bicicleta ocupa muy poco espacio. El modelo Detroit, que implica coches, implica ciudades diferentes, implica ciudades donde la población vive lejos, 20 kilómetros de donde está, ¿no? Donde está su núcleo de trabajo. Y se mueven coches en vías grandes, etc. El coche, además, genera una reacción muy peculiar que es contraria al buen vínculo ciudadano, porque el tipo de vías que tenemos obliga a que el otro coche se convierta en tu enemigo, porque te tapa el camino. Si yo voy caminando y me encuentro un señor parado, pues le doy la vuelta. Si voy en bici, hago lo mismo. Pero si voy en coche, me quedo parado atrás y odio al que va adelante. Y si el de adelante se me mete, lo odio, porque eso no se hace. Es decir, esto del tribilín que se sube, se conjugó Disney, que es una magnífica persona, pero apenas sube el coche y convierte en un monstruo, eso le pasa a cada persona que sube un coche, porque es el vehículo mismo el que genera eso. Para mí, el mejor medio de transporte, para una ciudad tan horrible como Cuernavaca, estoy hablando de una ciudad que tiene pendientes de 30 grados, ¿no? Eso, tiene cosas horribles Cuernavaca, incluso caminarla en algunas pendientes es difícil. Pero una vez yo me estaba muriendo de la glorieta de Tlaltenango y la glorieta Zapata, porque es una subida que no se nota, pero tiene sus buenos 15 grados, 10 grados, pero continua, que es terrible, ¿no? Quemé una bici eléctrica, quemé el motor de una bici eléctrica, el motor era 250, lo quemé subiendo del centro al norte de Cuernavaca, no aguantó, ya, era de las viejas. Pero el asunto es que el mejor vehículo que yo he visto de eso, búsquenlo en internet, se llama Schaeffler, es una Schaeffler, es un biohíbrido. Schaeffler escribe Schaeffler con doble F, Schaeffler. Pongan biohybrid Schaeffler. Es un vehículo, tiene 85, yo manejé uno chiquito. 85 centímetros de ancho, 1,5 metros de largo, tiene dos baterías eléctricas abajito del asiento, de litio, baterías de litio, mueve un motorcito, creo que es de 500 o más, no me acuerdo, yo subí la Selva Negra en un Schaeffler, es decir, pendientes de 30 40 grados, sin esfuerzo. Es lo más interesante, es un biohíbrido, es decir, vas pedaleando,
pero en un momento dado tú puedes, si te cansas, o meter totalmente el motor eléctrico o obtener el apoyo también, ¿no? Como tú quieras. Es muy, muy, muy eficiente. Que implica, se cargaba como, ya no me acuerdo, pero eran como 3-4 horas se carga la batería, eran 2 baterías. Lo maravilloso es que tú podías quitar, comprabas 4 baterías, dejabas 2 baterías, las quitabas y ponías otras 2 y las ibas reponiendo. Todo dependía del uso que le dabas y cuánto usabas la batería. Es decir, para mí es una mejor solución, porque no pesaba nada, pesaba 80 y tantos kilos, todo el aparato. O sea, no era pesado de cargar, tenía una, ¿perdón? ¿Era elevado costo? Mira, en ese momento era un prototipo. A mí me lo prestó precisamente un amigo mío que era de los Grunen, que era amigo era una gran empresa, Schaeffler, es una empresa muy grande, pero lo tenía como prototipo. No lo vendían, creo que todavía no lo venden, y estoy seguro que no lo venden por estas mismas cuestiones de las cuestiones corporativas. A pesar de que Schaeffler es una gran empresa, no creo que fuera muy caro, la verdad, pero ese no lo vendían, o sea, me lo prestaron, no lo estábamos. No lo podríamos ver aquí para tratar de replicarlo. Pero esa era la idea. Yo traté de comprar uno, le escribí a Schaeffler Alemania y escribí, hay un Schaeffler México. ¿Saben qué vergüenza? Le dije hablé por teléfono de Schaeffler, oiga, conozco su biohíbrido, quiero comprar uno. ¿Ah? ¿Cuál biohíbrido? Por favor, ¿usted no conoce su propio empresa? Es que nosotros manejamos los amortiguadores y los suspensión y quién sabe qué, que son otras cosas que hacen Schaeffler para coches normales. Dije, sí, pero ustedes diseñaron un prototipo biohíbrido, yo lo manejé. O sea, pues en Alemania aquí no sabemos. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Escribí a Schaeffler de Alemania pidiendo que me vendan uno, obviamente para hacer ingeniería inversa. Pero pues no, ninguna respuesta. No los tienen a la venta. Pero es que no es difícil. Es una bici sentada. Han visto que hay bicis para andar sentado. Tiene 2, además les digo una cosa, si les interesa, vamos, ahorita en el Congreso de Movilidad, que les pasé la propaganda, vamos a hacer un concurso de prototipos de movilidad urbana sustentable y prototipos contra obsolescencia programada en otro tipo de dispositivos, teléfonos celulares, lo que quieran. Y el principal premio, va a ser solamente entregar la maqueta o el modelo, se va a evaluar en todos los integrantes de la ClimaRed que están en todo el país, y el primer lugar va a obtener dinero para hacer el prototipo. Ese va a ser el premio. Vamos a hacer una bolsa entre todas las instituciones que formamos parte de la ClimaRed, y ya que tengamos el prototipo lo vamos a proponer a empresas. Esa es la idea. Que sí puede ser también, puede ser energía metabólica, puede ser ciertamente celdas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque sabemos que las celdas de hidrógeno no emiten sino vapor de agua. De hecho es el problema con la mezcla de combustible y hidrógeno, que produce agua y al quemarse el hidrógeno y va subsidiando el motor del avión. Claro. Ahora, el asunto, el problema de la celda de combustible aplicada al motor, tal como lo conocemos actualmente, es que implica pues la construcción del motor tal como lo conocemos actualmente, que es una huella de carbono muy grande, ¿no? Para producir un solo coche, en términos de economía de agua, son 400,000 litros de agua, a comparación del maíz, que son 3 litros de agua, un kilo. Bueno, o sea, hay por favor, es todo ese asunto. O sea, de todas maneras es muy contaminante el motor de coche actual, por eso y además es muy pesado. Además, en términos de joules, si yo quiero ir a Querétaro, yo peso 75 kilos, entonces pues me subo en un camión y peso 75 kilos. Si yo quiero ir en mi coche, peso 1,5 toneladas. Entonces, en términos energéticos, soy pesadísimo si voy en coche. Entonces, si comenzamos a movernos pues, como personas en transporte público, obviamente es la mejor salida, pero si nos gusta algo de autonomía, está bien esto me hace aumentar nada más al doble mi peso,
pesa 85 kilos todo el aparato. Y si lo haces, porque este que les dije, el Schaeffler que yo conocí, estaba hecho de metal, no sé qué sería, quizás duraluminio, puede ser, no lo sé. No le quité la pinturita para ver qué era. Pero aquí tenemos materiales increíbles. El bambú, yo puedo imaginar un biohíbrido hecho de bambú. El bambú es increíble, tiene una fuerza, tiene cualidades y es mucho menos pesado que otros. Bueno, ya sé que me van a decir que hay un aluminio que flota, ya lo sé, pero todavía no ha llegado a México. El único que tenemos ahorita es el duraluminio común y corriente. ¿Perdón? El bambú tarda en crecer 50 años, entonces también es un detalle. Sí, pero hay un chorro y se da muy fácil. Ahorita no se utiliza. En México se podría producir muchísimo bambú. Claro, además que bambú quieres. Hay bambús que crecen mucho más rápido. Claro, el bambú que utilizan para las construcciones en China es un bambú así, impresionante. Pero hay bambúes mucho más delgados y crece más o menos rápido. Depende de la especie. Pero perdón, ¿quieres decir algo? Si el problema es el corporativismo, como habíamos Sí. ¿No sería un mejor modelo hacer esta promoción de nuevas tecnologías de movilidad, pero tratar de crear una nueva empresa y sacarla adelante en lugar de tratar de venderla a una empresa? O sea, el premio al que gane, va a haber propuestas, el que gane genera un prototipo. Y ese grupo no sería mejor que tratara de hacer una empresa en lugar de después vender esa idea a una empresa, ¿no sería mejor? Pues sí, pero la cuestión es cuánto dinero podemos juntar nosotros. Si hubiera muchos ricos entre nosotros sería maravilloso. Hacer innovación, lo que puedes hacer es, de entrada tiene derechos de autor, pero si tú patentas, la patente lo que hace es vamos a difundirlo a todas las personas que están interesadas en esta industria de la movilidad. Si ellos dicen, estoy interesado, entonces deben de pagar por utilizar tu prototipo, que es más fácil. Es como, tener el prototipo con patente es como tener un coche, tú se los puedes rentar, tú se los puedes vender, tú se los puedes prestar sin los recuates, pero la idea es que ellos tienen dinero para que esa idea deje dinero y tú recibas algo. Si tú lo quieres hacer solo es 100 veces más difícil. Por eso la idea de intentar implementar estas ideas de innovación es crear un conocimiento con valor agregado alto y después que alguien más lo explote y que tú recibas un beneficio. Porque si tú lo quieres, pues sería muy difícil encontrar un ángel de la guarda multimillonario que te patrocine tu idea para que yo después le pague. Sí, porque como ustedes saben, el precio de lo que cuesta el prototipo a lo que cuesta la producción en masa, estamos hablando de que la producción en masa te hace que baje el dispositivo hasta puede ser un 10% del prototipo. Escuché que un iPhone vale como $10, Sí. ¿no? Sí, no, pero paso en lo que cuesta hacer el prototipo. O sea, hacer prototipo implica mucho trabajo, implica utilizar maquinaria, como cada pieza es única, cuesta muy caro. Pero ya que haces una cosa, o sea, si yo quisiera en este momento, quiero hacer una silla, esta silla quiero hacer. Entonces voy con el herrero, mire señor, quiero exactamente una placa de estas cualidades, que esté doblada de esta forma, que tenga los hoyitos, ¿no? Me va a costar un dinero. Y luego voy con el tapicero, mire señor tapicero, quiero esto, y luego quiero una base, ¿me entienden? Es bien caro, pero ya que lo hace uno en producción en masa, esto es baratísimo, bueno, en relación al prototipo es muchísimo más barato, es lo que me refería, ¿no? Entonces, para poder dar ese paso, se requiere una inyección de capital que bueno, que no, yo no la tengo. Y si quiero que la cuestión avance muy rápido, pues sí, hay que hablarse. Además, eso da una ventaja extra. Pero va a pasar eso que hicieron esta empresa que nos mencionabas, lo van a tener. Si no, ocurre, llega a ocurrir, ciertamente. Por eso la idea es ser como las bacterias, crecer poquito a poquito muchos, y en un momento dado hacer que la ley prohíba los coches. Esa es la idea. Como ya lo están haciendo en algunos lugares. Si ustedes van a Londres, si ustedes quiero ir con mi coche y quiero estacionarme en el centro de Londres, hay una cosa que se llama congestion charge. No les quiero decir cuánto les va a costar estacionar su cochecito en el centro de Londres, porque querían ir a ver.
en la Ciudad de México mismo. Ustedes quieren ir a Bellas Artes y estacionarte en Bellas Artes, acuérdense cuánto cuesta el estacionamiento. Ya se está haciendo muy a la manera mexicana y muy poquito a poquito, pero ya todo el mundo lo está haciendo. Lo que tendríamos que hacer bien es ya dar el golpe. O sea, por parte del gobierno enfrentarse a ese corporativismo. Por parte del gobierno. No lo va a hacer el gobierno, lo tenemos que hacer nosotros. Participar más, pero por medio del instrumento para forzarlos a hacer eso, tiene que ser el gobierno, porque nosotros no podemos decir a una empresa, ¿sabes qué? No, claro. Dejar de producir coches. No. Nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, Así es. dejar de comprar coches. El coche es la principal causa de muerte de los jóvenes. Se sabe hace mucho, datos de la OMS, en México es igual. O sea, son contaminantes, son dañinos para la salud, tienen muchos desventajas, pero son cómodos. Es muy cómodo salir de tu casa, subir al coche y moverte a donde quieras. Eso es cómodo. Y ese estatus también a veces. Pues sí. Pero es cada vez más caro. La gasolina está cada vez más cara. Y ya se está sintiendo, Sí, la inflación. Y eso que no, fíjense, hubo una caída muy interesante. Si ustedes se fijan en 2008, ¿cuánto estaba el barril de petróleo? Estaba en $150. Ahorita otra vez está como a 60. Pero, y eso fue por la revolución del shale gas y el shale oil de Estados Unidos. Pero una vez que se acabe, y eso no falta mucho, otra vez va a volver a subir muy fuerte, porque los países árabes saben que es su único recurso. Y si ellos lo abaratan, es darse una cuchillada ellos solitos. O sea, los árabes tienen un chorro de petróleo, por supuesto. También Venezuela tiene un chorro de petróleo, pero es diferente. El de Venezuela es un petróleo muy pesado. El de los árabes es increíble, pero es lo único que tienen. Y son muy buenos negociantes. Entonces, o les van a hacer la guerra, como pasó con Irak, o se van a defender con las uñas. Entonces, pero además, reitero, no hagamos ese juego. Tenemos que plantear otra solución, otro modelo de movilidad. Y lo podemos hacer precisamente apoyados ahora sí en el gobierno, que es, el gobierno puede llegar a plantearlo como la solución mexicana y decir, México es innovador en forma de movilidad. Tenemos nuestra movilidad mexicana, con este aditamento que los jóvenes mexicanos plantearon y que es una cosa eléctrica, o es un cochecito eléctrico o es un biohíbrido, mejora la salud, es agradable. Ahora, implica muchos cambios, se los juro. Cuando uno vive en una ciudad de bicicletas, los caminos se convierten en paseos. Aunque no lo crean, Alemania tiene una ventaja sobre nosotros, y es que Hitler diseñó una red de ciclovías. ¿Se acuerdan cuando Hitler toma el poder en 1933? Antes de que declarara la guerra en 1939, en toda esa época, cuando toma el poder, en Alemania, la mitad de la población económicamente activa estaba desempleada, porque tuvieron que pagar los costos de los tratados de Versalles. La mitad, imagínense, la mitad de los mexicanos está desempleado. Eso era lo que pasaba en Alemania en esa época. ¿Qué hizo Hitler? Le dio trabajo a todos. ¿Cómo lo hizo? Creando infraestructura. Una de esas fue la red de ciclovías de Alemania. Tú te puedes mover en casi todas las ciudades, entre ciudades, con ciclovías, con una gran eficiencia. Las ciclovías no son muy anchas, más o menos, un poquito más pequeñas que un carril de coche. Pero como la bicicleta daña muy poco el pavimento, pues sí están reparaditas por aquí y por allá, pero no es caro. Los coches sí, si metes un camión que te echa a perder todo, o sea, esas cosas muy pesadas sí dañan, pero las bicicletas prácticamente no. Entonces, implica construir una red de ciclovías. Las ciclovías, además, si tú las construiste
donde había un bosque, pues vas a tener un camino que va a ser una belleza. Ajá. Y después de un siglo, pues ya es una belleza. Ajá. No es lo mismo caminar en bicicleta bajo el sol, ajá, como las ciclovías que hicieron en Chihuahua, que nunca funcionaron, ajá, a un camino arbolado, es diferente. Sí. Sí. Bueno, hemos estado platicando, nos está platicando del esfuerzo tan grande que representa la tecnología, ¿no? para este caso, pero creo que también una de las limitantes muy fuertes es la parte social, o sea, cómo cambiar la parte cultural de utilizar el coche, a transportarlo, a utilizar vehículos híbridos o bicicletas. Ahora entienden por qué les digo que la humanidad está estupidizada, pero es evidente. Pero ustedes no nada más los jóvenes, es todos. No, claro, por supuesto que no, todos. Y hay un libro que les recomiendo, lo escribe un señor que se llama Proctor, Robert Proctor, que se llama Agnotology. ¿Ah? Agnotology, o sea, agnotología. ¿Por qué no sé lo que no sé? ¿Ah? Así se dice. ¿Por qué no sé lo que no sé? Dice, pues por bruto, no. Es porque hay intereses que están enfocados en que tú no sepas ciertas cosas. Una de esas es esa, ¿no? Que hay alternativas viables, que los coches son la primera causa de muerte, que cuando cada vez que frenas, liberas cromo, liberas un chorro de porquerías, ¿no? Eso tendríamos que saberlo, pero no lo sabemos. Creemos que los coches son maravillosos y sueño con tener un coche. Perdón, Luis, ya casi estamos terminando. Sí. No sé si te gustaría concluir con alguna... Nos faltan 10 minutos. Ya no te dejamos... No importa. Yo te iba a decir que te ayudaba. No es necesario, hombre. Miren, ahorita estamos echando a andar un proyecto. Se llama Morelos Entidad Ecológica Especial. Es la manera que tenemos para, apoyándonos en la cuarta revolución que plantea Andrés Manuel, deshacernos de la minera, del Álamos Gold, que es de las peores, sí, de las peores tecnologías que le ha ocurrido a la humanidad. O sea, es... Cuando alguien dice, ay, pues es una minera, la minera da dinero, y estoy seguro que vieron aquí en la autopista había un espectacular, la mina genera bienestar para la población. Cuando alguna vez estábamos en las discusiones, aquí en Temisco, en un balneario, con la minera diciéndoles que no queríamos su mina, ellos decían, pues es que tú eres la que me lo pides. Tú eres la que pides oro y plata. Tú eres el que compra los carititos y las arracadas y las... pues sí es cierto. Eso es estupidez. O sea, imagínate que te dicen, te voy a vender este metalito porque es medio raro, tiene ciertas cualidades de conductividad, pero eso ni las conoces ni te interesan. Es amarillito, es la única diferencia, los otros que son plateaditos, blanquitos. Y te lo voy a dar cada vez más caro. El 90% del oro que se utiliza en el mundo se utiliza para, como decían mis amigos alemanes, schmucken. Se utiliza para adornitos. El 90% del oro. Está bien caro, porque pagamos bien caros los adornitos. Si esa no es estupidez, yo no sé qué diablos es estupidez. Si tú quieres un aretito doradito, píntalo de doradito y pon una capita plástica, te lo juro, nadie se va a dar cuenta que no es de oro. ¿Quieres arracadas? Compra por favor cualquier níquel, compra lo que quieras y píntalo de amarillito, no se va a dar cuenta que es de níquel. Y te costó 1.001 de lo que costaron en la boda de tu amigo. O sea, eso es estupidez.
Los humanos somos tan brutos que matamos por piedritas. Los diamantes son piedritas. Si ustedes quieren tener un diamante, digan a un amigo que les dé un poquito lleven un pedazo de vidrio a un buen cortador y díganle que se los corte con muchas facetitas. Nadie se va a dar cuenta que no es un diamante. Se les va a caer, se les va a romper, por supuesto, pero también el diamante. Acuérdense, el diamante también se puede romper. Es el más duro, pero estando fijo. Es decir, o sea, esas cosas precisamente solamente se lo pueden vender a una humanidad que está siendo estupidizada. Los alimentos que consumimos nos venden. A nadie se le ocurre preguntar por la cantidad de agroquímicos, por los organismos genéticamente modificados. No tenemos idea de qué efectos a largo plazo van a tener los transgénicos. Los que los promueven, hablando del doctor Bolívar Zapata, dicen, es que no hay estudios que digan los efectos a largo plazo. ¿Por qué dicen que va a hacer daño? No, espérate, lo que decimos es que no sabemos si va a hacer daño y que ustedes tendrían que tener más cuidado antes de liberarlos a la población. ¿Cómo que ya los estás vendiendo y no sabes los efectos a largo plazo? Espérate, no, es al revés. Es exactamente al revés. No saben el placer, el gusto que tengo, que sea precisamente la principal defensora del maíz mexicano, que es Elena Álvarez Builla, la que va a quedar al frente del CONACYT. O sea, estoy contentísimo. Porque ahorita, y eso es un estudio que ella publicó, el 70% del maíz que se vende en la Ciudad de México está contaminado con hongo aspergillus, porque ustedes saben, grandes empresas como Maseca, cuando compra para abaratar el costo del maíz, lo mezcla con maíz amarillo, el maíz americano que vende en Estados Unidos, que es un maíz que lo utilizan ellos para los animales y que es un maíz que viene ya troceado, y al trocear el maíz se contamina, y se contamina muy fácil con hongo, y el hongo aspergillus produce daño renal, ¿no? Después de 20, 30, depende del organismo, ¿no? Años. O sea, el daño no es inmediato. Entonces, el que las tortilladoras mexicanas con la intención de bajar sus costos de producción lo mezclen con este maíz de baja calidad, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Con que la tortilla no es igual, ¿sí? Se rompe, dura menos, huele, tiene un olor particular que no es el mismo del maíz blanco. Nos damos cuenta, pero pues es lo que hay que comer, te lo comes. No hay de otro. Son muchas las cuestiones que hay que modificar. La misma cuestión de la carne. Yo me hice vegetariano a los 17 años, precisamente porque estaba estudiando química. Y entonces me tocó hacer análisis de cárnicos. Entonces nos mandaron a Ferrería y a varios mercados de la Ciudad de México, yo vivía allá. Y nos dimos cuenta que la carne que se expendía en los mercados estaba llena de putrescina y de cadaverina. Sí. Estoy hablando de los años 80, 70 en México. Entonces, digamos, espérate, ese es un veneno de largo plazo. Si ustedes no saben, la cuestión es esta: si ustedes matan un animal y se lo pueden comer en ese momento, cómanselo, no les va a hacer daño. Pero ustedes no saben cuándo lo mataron. Eso no les va a hacer bien. Sí. Se tiene que consumir muy rápido la carne. Además, si esto le suman que se está acabando con la selva amazónica y las selvas del mundo, precisamente por cultivar soya transgénica, que es para alimentar vacas, pues hay más razones para hacerse transgénico, para hacerte transgénico, me encanta, vegetariano. Ajá. Sí. No tiene que ser totalmente vegetariano, solamente tengan cuidado con lo que comen. Es muy mala la carne
o sea, no sé, lo malo es que los seres humanos no notamos cuando comemos putrescina y cadaverina, no. Si tuvieras un intestino como los carnívoros, como el tigre, etc. El intestino del tigre es todo de 2 metros. No sé si han fijado ustedes, le dan de comer a su perro y a los 15 minutos ya está haciendo del baño. Es muy rápido el transcurso. El ser humano, el intestino es de 16 metros. Cuando come la carne, se pudre, ¿no?, en el trayecto. Y eso es lo que enferma a los carnívoros. Bueno, la gente muy carnívora. Pero perdón, no sé, ¿algo más? El agua. Tengan mucho cuidado con el agua. La estupidez, o sea, no hay cosa más estúpida que comprar botellitas de agua. Hay un aparato que, por favor, si van al Parque Chapultepec un día de estos, un día del Mercado Verde, que fue ayer, es una vez al mes, compren un aparato que es un ozonificador. Lo venden a menos de 4,000 pesos. Yo tengo uno de hace 20 años, un modelo, otro modelo, porque esta empresa es muy nueva, tengo uno de hace 20 años, me descompó una sola vez. Es un proceso electrónico que genera ozono. El ozono mata el 99.99% de los bichos. Me costó en esta época menos de 3,000 pesos, ahorita cuesta el doble. Me se descompuso una sola vez y era porque se lo había echado a perder el botoncito. Nada me costó arreglar. Nunca más va a tener que comprar garrafones. Purifica el agua que viene de la llave.